Todavía en los días que vivimos, hay quienes dicen que lo malo no existe. Y aún te dicen que si en verdad hay un infierno, es aquí, es este que estamos viviendo. La realidad de una contaminación maligna que trastorna el ejercicio humano es algo que se restringe en la arena de la discusión sobre la realidad del universo que nosotros conocemos. En verdad, la realidad del mal hasta se considera incompatible con la idea de que haya un Dios. Porque si hay un Dios poderoso, divino, y ¿cómo es posible que exista el mal? Pero déjenme decirle algo. Yo me siento muy cómodo, muy seguro, al preguntarles a ustedes si hay alguien de nosotros que tiene alguna duda de que hay maldad en el mundo. Me siento muy cómodo, no creo que va a haber otra respuesta. Me siento muy cómodo de preguntarles si no hay evidencia en el estado de la condición humana, con todo y los avances tecnológicos y científicos, hay evidencias de un evidente impacto de la maldad de manera hiriente, destructiva y amenazante al bienestar y a la existencia humana. ¿Existe o no existe eso? Yo me siento muy cómodo para afirmar eso sin temor de que alguien lo dude. Y ¿saben qué? Yo les aseguro, aunque yo les doy esta perspectiva en términos del sentido común y de nuestra simple observación, porque en ese sentido fue que le pregunté eso, de todas formas, si hay algo de lo que no debemos tener ninguna duda, es que en la palabra de Dios se revela que el mal es una realidad indubitable, una realidad que no admite dudas. Aún más, la realidad de la victoria de la vida cristiana se puede definir como vencer el mal. Así que déjenme presentarle algunas de esas evidencias, algunas de esas escrituras que nos confirman de la que hay posiblemente de referencia directa muchas docenas, y si nos vamos a contar aún las referencias indirectas tenemos que hablar probablemente de cientos de ellas. Pero en Génesis capítulo 3 y versículo 5 encontramos la conversación entre la serpiente y la mujer, y la serpiente le dice a la mujer que Dios dijo que no comas de esto. Ella dice, sí, podemos comer de todos menos de ese. Y la serpiente le dice en el versículo 5, no es así. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Conocedores del bien y el mal. El mal era una realidad indubitable, una realidad que no admitía dudas. En Génesis 6, ya cuando la humanidad empieza a desbocarse en su pecado y en su derroche, Dios dice en Génesis 6:5 que Dios vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían hacia el mal. La maldad de nosotros los hombres era muy grande, nuestros pensamientos tendían ¿a qué? El mal. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó el diluvio, Dios mandó el diluvio. Como quien dice, Dios agarró una cubeta, la llenó con agua y jabón, agarró un buen cepillo, una cosa, y lo lavó todo. Dejó solamente a Noé y a su familia, a sus hijos y sus familias. También en el libro de Deuteronomio encontramos
que en un momento en que Dios está estableciendo los mandamientos, administrando los mandamientos a su pueblo para que sepan cómo vivir cuando lleguen a la tierra que Él les había de dar, Él les dice en el capítulo 30 y versículo 15 de Deuteronomio: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y como le dije, hay muchísimas afirmaciones que podemos tratar, pero en Mateo capítulo 6 tenemos la famosa oración del Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseña a orar, y una de las cosas que Él nos dice por lo que debemos orar es: líbranos del mal. Amén. Entonces, como les dije, yo podría ponerme aquí a vaciar casi un diccionario de tantas referencias que hay en la Biblia a que el mal es una realidad indubitable. La palabra de Dios establece que hay bien y hay mal. La realidad del mal está ahí. En ese sentido, también tenemos registro de cómo el mal pasó a ser parte de la dinámica de la vida humana. Una guía directa de esto aparece en Romanos capítulo 5, donde la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aquí hay una referencia diciendo que el pecado entró por un solo hombre. Y aunque no menciona en este versículo el nombre de Adán, si usted sigue leyendo el Romanos capítulo 5, me parece que a nivel del verso 19 usted va a ver una referencia que confirma que se está hablando de la transgresión de Adán y Eva en el huerto. Y que ese hombre por el que entró el pecado a toda la humanidad fue por Adán. Es una clara referencia a la historia que nosotros conocemos de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. El pecado es real y pasó a ser parte de nuestra realidad en el huerto del Edén. En ese mismo contexto del huerto del Edén, aprendemos otra cosa acerca del mal, y es lo que yo llamo la personificación del mal, o dígase el diablo, que es parte del mismo pensamiento, de la misma contradicción y de la misma ignorancia de si existe el mal, pues mucho menos si existe el diablo o el infierno. Pero en Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Quién le preguntó a la mujer? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? En Apocalipsis capítulo 20, versos 1 y 2, dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Está hablando de los tiempos donde, vamos a decir, comienza la eternidad, los tiempos cuando se termina el drama de pecado, el drama de este mundo, para entrar a vivir en el nuevo mundo con Dios por siempre y siempre. Y un ángel bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces, ¿quién es la serpiente antigua? El mismo diablo, el mismo Satanás, que también aparece con nombre de serpiente antigua. También en un momento se le hace referencia como dragón.
Él personifica el mal. Todavía hay más referencias al diablo que son importantes conocer porque nos dan un perfil más detallado de quién es Él, de cómo trabaja, de cuál es su propósito. En Juan capítulo 16, el verso 11 dice, hablando de que Jesús dijo, nuestro Señor, que el Espíritu Santo vendría y que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el verso 11 dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuál es la referencia al diablo? Aquí se le llama príncipe de este mundo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 44, cuando los líderes religiosos fueron donde Jesús a debatir y a decir, nosotros somos hijos de Abraham, bla, bla, bla. Y el Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, se comportarían como Abraham. Y por tanto me amarían a mí, porque Jesús es parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos otro padre, nuestro padre es Abraham. Oigan las palabras crudas, voy a decir así, de nuestro Señor. Él les dijo, verso 44 de Juan 8, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Fíjense que el Señor establece la identidad filial no simplemente en sangre y carne, sino en camino, en esperanza, en comportamiento. Como dije, Él les dijo, si fueran hijos de Abraham, se comportarían como Abraham. Eso es algo que nosotros necesitamos entender acerca de nuestra relación con Dios. Pero el Señor Jesús dice, en cambio, ustedes quieren cumplir con los deseos de otro, que es un homicida, es el diablo. Los deseos de él ustedes quieren cumplir. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Identificación. Actually, le dice, es el padre de la mentira. Ahí tiene otro título, príncipe de este mundo, padre de la mentira. Y en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4, la referencia es que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahí con esos otros hombres vemos más detalles del perfil de la personificación del mal, que es el mismo diablo. Número 1, se le llama príncipe de este mundo, se le llama asesino, se le llama padre de mentira, se le llama Dios de este mundo. Príncipe de este mundo, padre de mentira, Dios de este mundo. Pero su modus operandi tiene propósito de dar muerte, miente y trae oscuridad, porque ciega la mente de los incrédulos. Y yo quiero pedirles que ustedes se sienten así, bien cómodos en sus asientos y miren la vida a su alrededor. Y díganme si no ven el impacto del príncipe de este mundo, del padre de mentira y del Dios de este mundo que tapa la verdad. Tapa la verdad. ¿Cuántas cosas nos decimos nosotros, pero eso no tiene sentido? Con gente, con títulos, con posiciones, con dinero, con éxito.
Pero algo más sobre esa persona, sobre ese que es la personificación del mal, es que él no trabaja solo, es que tiene toda una estructura de apoyo para su labor. En Apocalipsis capítulo 12 y verso 9 dice que el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra, junto con sus ángeles. Así que no es él solo, él es la cabeza, él es el príncipe, el padre de la mentira, pero tiene un equipo de trabajo, de ángeles, como ángeles caídos, si quieren llamarles, o otro nombre que se les da en la palabra, lo vamos a ver más adelante, que es demonios. Eso es Primera de Mami, capítulo 3. Ok. Sí, la verdad es que es un carácter que la gente le da su colorido y su tono personal. Así mismo, gracias. En Efesios capítulo 6 se habla o te da un poquito más de detalle de la estructura. A partir del verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No sé si recuerdan en el libro de Daniel, que Daniel tenía visiones, Dios le daba visiones y le revelaba misterios, y Daniel le hace una pregunta a Dios y se pasan varios días sin que Dios le responda, y a un momento el ángel vino delante de él y le dijo, Daniel, desde que oraste, tu oración fue recibida y la respuesta fue enviada, pero tuve que pararme a pelear con el príncipe de Persia. Y no estaba hablando de una guerra con espada y con escudos. Era a nivel de las autoridades espirituales, de las huestes y potestades espirituales. Yo sinceramente tengo que admitir, les digo esto y creo esto, no porque yo científicamente lo haya comprobado, aunque hay bastante evidencia empírica, pero no, lo digo porque es la revelación de la palabra de Dios, porque el Dios que nos creó nos da el entendimiento y nos da la luz de lo que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Amén. Entonces, la serpiente antigua, el diablo, tiene su equipo de trabajo. Tiene su equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo se manifiesta en todas las áreas de la vida de los hombres. Y por esa razón, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que lidiar con las manifestaciones del mal por doquier. De manera tal que muchas veces, al resumir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no se dejaba de mencionar el hecho de que echaba fuera a los demonios. En Marcos, por ejemplo, el evangelista dice en el capítulo 1 y verso 39, hablando de Jesús, que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios, echando fuera demonios. En Mateo, el otro evangelista, dice, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En Lucas capítulo 1, cuando hay uno de los registros de
de la escuela de discipulado de nuestro Señor, porque en ese momento Él le dice a sus discípulos, ok, ya ustedes me han visto hacer muchas cosas, me han oído, han cogido toda la clase, ahora hay que hacer lo que han aprendido. Y los envió a los 12 a predicar. Y dice en el capítulo 9, versículo 1 del Evangelio de Lucas, que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Entonces la palabra en Efesios es acertada y firme. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra una nacionalidad, no es contra una raza, no es contra un idioma, es contra principados, potestades de las tinieblas. Amén. Eso no debemos tener la menor duda. Sucede que mucha gente viene con buenas intenciones al Evangelio, pero su corazón se queda incrédulo. Y bueno, cuando tú le dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen aleluya, ese es el Evangelio. Pero cuando tú le dices que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, te dicen, no, eso tiene que ser una ilustración, eso tiene que ser una alegoría, eso tiene que ser algo que no es real. Nos resistimos a lo que está fuera de nuestro alcance. Entonces yo no entiendo cómo creen que hay un universo y que hay muchos planetas y que hay todo eso, porque no necesariamente ninguno de nosotros lo ha visto. El ministerio de Cristo es otra evidencia de la realidad de la maldad. El ministerio de los apóstoles. Pablo caminando se encuentra con una muchacha que tiene espíritu de adivinación y le dice, hijo del Dios Altísimo. Pablo le decía, cállate. Y como se lo hizo varias veces, Pablo se paró y dijo, déjala. Y se le fue el espíritu de adivinación. ¿Y sabe qué pasó? Que a ella la estaban usando como un negocio. Ella venía y le hacía adivinación a la gente y le pagaban al dueño. Cuando el dueño vio que perdió su ingreso, armó un revolú. Y Pablo y ellos tuvieron que salir corriendo porque los iban a apedrear y les iban a hacer daño. El mal es real. El día de hoy yo no les voy a dar la solución. El día de hoy yo quiero que ustedes salgan de aquí con una clara convicción de que la maldad es real. Y este es el espíritu de la maldad, lo que estamos viendo. Y no debemos de sorprendernos de que hay mucha gente que tienen ciertos tipos de reacciones cuando nosotros estamos presentes. Hay cosas que se despiertan cuando la luz entra. ¿Qué quiere hacer la maldad? ¿Qué hacen todos estos demonios, todos estos escuadrones gobernados por el maligno? Jesús dijo en Juan capítulo 10 que Él era el buen pastor y el buen pastor vino a dar su vida por las ovejas, pero hay otro que se quiere meter en el redil para robarse las ovejas. Y él le llama el ladrón y dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ministerio de maldad puede pintarse del color que se pinte. Puede tener el mejor maquillaje, andar montado en el mejor carro, comer en el mejor restaurante, pero su fin es robar, matar y destruir.
El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 8 nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra devorar tiene una connotación de excesiva crueldad. Hay gente que por ejemplo, si un caballo está enfermo y se sabe que no va a poder vivir y está sufriendo, lo agarran y le dan un tiro para que ya pare el dolor. Pero cuando el león quiere devorar, el león no quiere parar el dolor, el león quiere que te duela más. El león quiere ver sangre, el león quiere oír gritos. Así que no hagas negocio con las tinieblas, no hagas negocios con el mal, porque te va a ir bien mal. Como dije yo esta mañana, les voy a decir un secreto. El mal es malo. No lo digan muy duro, pero el mal es malo. No es para jugar con él. El mal es malo. Yo me crié, yo no soy el mayor en mi casa, yo soy el segundo. Y muchas veces cuando estaba así como de perrito perseguidor de mi hermano mayor, yo era el más chico en los grupos que se armaban en los barrios y en las cosas, y donde estaba mi hermano yo quería estar, pero yo era más chiquito y él mismo decía: quédate por ahí, vete para allá, vete a jugar con los otros, con los chiquitos, ¿verdad? Y cuando vivía en este barrio, los demás eran los jefes. Ellos hablaban duro, me decían: Carlito, tranquilo, ¿sabes? Y si había una discusión y Carlito decía algo, decía: tú no sabes nada, muchacho, cállate. Y entonces ellos decían lo que decían a boca llena, y ellos sí sabían. Ellos eran los padrinos de la mafia. Pero, ¿saben lo que pasó? Recuerdo por lo menos uno de los casos de uno de los muchachos más famosos entre el grupo, que 15 años más tarde aproximadamente, yo me había mudado de esa ciudad que era San Pedro de Macorís a Santo Domingo, ya había ido a la universidad, ya trabajaba y tenía todas mis responsabilidades y mi desarrollo, mis cosas. Y un día me encontré con uno de ellos parado en una esquina esperando un carro de transporte. Tenía años que no lo veía. Muchacho, oh Carlitos. Él era de los jevitos del grupo, él era de los de boca grande, de lo que sabía de todo. Pero en esa ocasión, él tenía mujer, tenía hijos, no tenía trabajo y no sabía qué hacer. Entonces él le dice: Carlito, ayúdame a conseguir un trabajo. No tengo para mantener mis hijos. El mal no juega. Había una cultura de los que trabajaban para cobrar el fin de semana y irse de fiesta e irse para los cabareces. Y después se oían las historias. Porque le gustaba hablar y reírse y decir esto, y yo hice esto, y hice lo otro. Tú eres retado, vamos a hacer esto. Esa era la cultura. Pero a la hora de la verdad, el mal es malo. No te va a dar beneficio, no te va a dar bienestar. Te va a causar dolor, te va a causar inseguridad. Y es una gran realidad. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir.
quieren ver esto en nuestra sociedad, es una realidad. Yo tengo aquí 3 elementos visibles de la realidad de la maldad en nuestra sociedad que quiero compartir con ustedes. La maldad se puede ver en un punto, la práctica del pecado. ¿Oh sí? Practicamos el pecado de múltiples maneras y como dice la palabra, no solo practicamos, sino que nos gozamos con los otros que los practican. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 y verso 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La palabra también dice que no compartamos las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos. Pero no queremos que mi amigo se ponga guapo conmigo. Entonces no queremos crear confrontación. Pero la práctica del pecado es cada vez más notoria, cada vez más aceptada en los medios sociales. Se legalizan las drogas adictivas, la pornografía y cuántas cosas. Hay países donde están discutiendo para legalizar la pedofilia. Increíble. Punto número 2, donde podemos ver en nuestra sociedad, yo le llamo canibalismo social. Usted sabe lo que es un caníbal, ¿verdad? Un caníbal es uno que come humano, come gente. Dice la palabra en 2 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Canibalismo social, nos comemos los unos a los otros. No hay perdón. Esta nación donde estamos viviendo está más dividida que nunca en la historia. Cuánto odio se vio este año pasado en los medios de comunicación social y todavía se mantiene. Canibalismo social. Y por último, otro fenómeno de la sociedad donde podemos ver el efecto del mal es en un pensamiento contra Dios, que es lo que la palabra llama apostasía. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 4 dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Eso es apostasía. Rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, destruir. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Se opone a Dios. Apostasía. Este se opone y se levanta con todo lo que lleva el nombre de Dios. Pamela y Carla estaban en ballet hace muchos años y pertenecían a una escuela que es como un ministerio cristiano ahí en Seven Valleys.
Y en una de las presentaciones, Pamela no estaba ahí, pero en una escuela en el sur de aquí, de York, ellos fueron y cuando estaban en un momento ejecutando una pieza de adoración, una pieza cristiana, ¿verdad? Haciendo los bailes que iban con la pieza, un padre se paró y fue donde el director de la escuela y dijo, absolutamente no, esto es ofensivo para mí, que me pongan cosas aquí que hablen de Dios. ¿Y saben qué? Se paró el programa ahí mismo. Sacamos las Biblias de la escuela. En la campaña política de este año pasado, en la, ¿cómo se llama? En la recitación de fidelidad a los Estados Unidos, dice que somos una nación bajo el gobierno de Dios, y los políticos quitaron a Dios de ahí. Dijimos, somos una nación con justicia y libertad, punto. Dios no tiene nada que ver con nosotros aquí. Ellos creen que es fácil. El salmista, creo que es en el Salmo 73, dijo en una ocasión, en cuanto a mí, mis pies casi se resbalan al ver la prosperidad del impío. Como muchas veces nosotros vemos, y yo vi estando en mi país, en la República Dominicana, en los años 80, cómo llegaban los traficantes de drogas en Mercedes-Benz, en BMW, comprando fincas, comprando casas y ¡wow! ¡Cuántas cosas! Yo era instructor de baloncesto de jovencitos en el club social de mi casa, del barrio, y era también instructor de las chicas de voleibol, porque yo vivía en deporte, a mí me gustaba mucho todo eso. Había participado en los colegiales y todo eso, o sea, yo vivía en eso. Yo era el entrenador de ellos, y estos niños de 10, de 12 años empezaron a decirme en mi cara, o a decirse entre ellos, sin temor y sin cosa, no, yo no me voy a preocupar por la escuela, no me voy a preocupar por graduarme. Cuando yo crezca, me voy para Nueva York. Hago 2 o 3 cositas por allá y vengo con mi Mercedes para acá. Porque se veía bien. Cuántas historias frustradas conozco muchas cercanas y lejanas, de esos pobres muchachos cayendo precios, volviendo para atrás para la casa con el rabito entre las piernas, como decimos nosotros, de los perros. El mal es real, y el mal, no importa cuánto brillo tenga, destruye, mata, hiere. Eso es lo que yo quiero que les quede bien claro el día de hoy, porque esta es la parte 1. Vamos a hablar de combatiendo el mal la semana que viene también. Pero para no dejarlos tan tristes, déjenme terminar con algo de color más positivo, hablándole de lo que le va a pasar al mal, como dijo el salmista en el Salmo 73. Él dijo, mis pies casi se resbalan hasta que entré en tu santuario. Cuando entré en el santuario del Señor, cuando entré a la presencia de Dios, Él dijo, entonces comprendí su fin. En Mateo capítulo 25, verso 41, cuando Jesús fue abordado acerca de los tiempos de su venida, de los tiempos del fin, Él dio varias explicaciones, y en el verso 41 dice que luego dirán a los que estén a su izquierda, porque los que están a su derecha le van a decir, vengan al gozo de su Señor, pero luego dice, los que estaban a su izquierda les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El mal tiene su paga y la va a tener.
Hay un horno que ya se está calentando para el cabecilla de la maldad y todos sus secuaces. Pero también los que caigamos en la trampa de no creer en el Señor Jesucristo, en su revelación, de no creer en el testimonio aún de la naturaleza sobre la mano poderosa de Dios, van a parar acompañándoles. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 dice, hablando ya del fin de los tiempos, cuando si quiere decirse comienza la salvación completa para toda la eternidad. Dice que en ese tiempo el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina la maldad en la película de Dios. La maldad es real. La maldad nos amenaza. La maldad está a nuestro alrededor. No hay la menor duda, el Señor Jesucristo tuvo que luchar contra la maldad y Él vino a destruir las obras del maligno, dice su palabra. Y lo hizo. Y nos dio a nosotros la continuidad de su ministerio cuando a poco tiempo antes de partir hacia el cielo dijo, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Así que luchemos para que hayan menos víctimas de la maldad. Como dijo en un momento el Señor, los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. La puerta de la perdición es ancha y son muchos los que entran por ella. El camino a la vida es estrecho y son pocos los que entran por él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos edifique, que Dios nos fortalezca y nos haga instrumentos de su salvación. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por alumbrar nuestro entendimiento, por poner nuestros pensamientos en su lugar, por alimentar nuestra fe con la verdad, por poner tu temor en nuestros corazones. Perdónanos nuestras faltas y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, siempre y siempre y siempre. Padre Santo, levántate en medio de tu iglesia, ten misericordia de los que se pierden y úsanos para salvación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Haznos parte de tu plan. Queremos ser de tu plan. Ayúdanos a entender quién tú nos haces en Cristo Jesús, para que al mirarnos en el espejo, Señor, no nos confundamos con la debilidad que se pueda ver y entendamos tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.